Hoy en Lengua Larga. Abrí la puerta y con la mirada pude delinear a contraluz la silueta de un hombre alto, de complexión robusta, con sombrero y un parado de vaquero sambo. En la mano tenía un cuchillo que parecía un machete curvo. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 78. Y quiero iniciar este episodio que lo estamos grabando el 1 de junio del 2023, haciendo una pequeña reflexión. El día el día previo a nuestra boda, hace 3 meses que nos casamos, Eric y yo. El día previo a la ceremonia, hubo una mujer, amiga nuestra, Inés Fuentes, que nos dijo: son el triunfo de una lucha. Yo nunca había caído en cuenta de eso. Para nosotros nunca ha sido difícil ser homosexuales. En mi caso, en la escuela sí sufrí bullying, pero yo creo que en la misma cantidad que recibe bullying una persona heterosexual. Pero no me había tocado experimentar y no me ha tocado experimentar ni vivir en carne propia el rechazo, ¿sí? La discriminación, y eso lo tengo que agradecer y tengo que decir que soy una persona muy afortunada. Pero hubo muchas personas que lucharon, y todo este mes de junio, cuando hubo un evento por ahí en el 60 y tantos en Nueva York, en un bar donde sacaron a todas las personas pues, en la calle, y que eso funcionó como catalizador para que la gente pues, apedreara, vamos a decirlo de esa manera, a los policías, diciéndoles que estaba mal lo que estaba haciendo. Eso es el origen de una lucha que se llevó a cabo por muchos años para que ahora un servidor y con muchas otras personas más pudiéramos vivir sin volantear. Yo siempre he dicho que uno no debe andar tirando volantes. Uno no pasa tirando volantes por la calle así de, me da 1 kilo de tomates y te traigo un volante, soy heterosexual. Me da 1 kilo de manteca, te tiro un volante, soy bisexual. O simplemente, vamos a otro extremo, voy al mercado, me da 1 kilo de frijoles, te tiro un volante y digo, a mí me gustan los frijoles negros. Voy a comprar lentejas, te doy un volante y te digo, a mí me gustan las lentejas rojas. Es una simpleza. Ahora sí, iniciamos con los saludos. Quería hacer hincapié en esto y reconocer a las personas que han luchado para que ahora habitantes de este planeta como un servidor puedan ser felices sin ataduras. Agradezco de igual manera a Mirna Salomé Ríos Rivera de Hermosillo. Dice, mi suegra conoció al Tuti, es de San Pedro la Cueva. El Tuti es el personaje principal del podcast pasado, ¿sí? Y muy padres tus historias, ya soy una lengua larga. Saludos a Salomé Ríos Rivera de Hermosillo. Saludos a su suegra, y al Tuti, que seguramente en el cielo nos está escuchando y va a decir, dijiste muchas mentiras mías. Al ingeniero Humberto Flores hasta San Luis Potosí, dice, no hombre, mis parientes de Estados Unidos no disparan ni en defensa propia. Ese dicho se utiliza cuando no te regalan ni un chicle, pues, ¿no? Dice, hace más una viejecita que es amiga mía de Matamoros, que en días de visita me trae a casa mantequillas, botes de café Folgers y un frasco de combinación de ajo y especias. Vayan a ver y a escuchar el episodio pasado para que más o menos nos pongamos en contexto de estos comentarios. Guillermina Salcido, las sopas Maruchan, y se ríe, ¿no? Pone caritas de risa. Cuando íbamos a Nogales y las traíamos junto a las famosas latas de tuna en agua, de atún en agua. Nancy Buelna, chef, tengo 3 días que empecé a escuchar el podcast. En 3 días ya llevo 30 capítulos. Cristo bendito. 30 capítulos, 10 capítulos de 20 minutos, son 200 minutos. Gracias por dedicarnos 200 minutos de tu día. Muchas gracias. Gracias por hacer el podcast. Estoy en el capítulo de la morcilla. Empecé del más nuevo al más viejo, de arriba para abajo. Gracias, Nancy Buena. Un abrazo. Mariale Noriega dice, yo te escucho en Radio Sonora.
Radio Sonora es una radio, es la radio estatal del estado donde vivimos aquí en Sonora, por si nos ven, nos escuchan en otra parte del mundo. Y aquí en Radio Sonora, en la frecuencia 94.7, se escucha los miércoles a las 7:30 de la tarde. Los miércoles a las 5:30, es que puse 17:30 horas, a las 5:30 de la tarde, y en repetición los domingos a las 7:30 de la mañana. Luz Helena Gámez, que fue mi vecina aquí en Hermosillo y que ahora vive casi pegado a Canadá, en el norte de Estados Unidos, y a quien dediqué el episodio antepasado, el episodio número 76, escúchenlo para que vean de qué se trata. Dice: vecino, fíjate que tengo todo el día oyéndote y me da hambre y emoción, me haces transportarme a mi infancia, casi no estoy, ¿cómo dice? Estoy emocionada queriendo terminar todos los podcasts. Hoy me aventé 10. Vamos a unirlas al club de Nancy Buena. Gracias, Luz Helena Gámez. Un abrazote hasta allá. Y por último, Ana Montalvo. Chef, me acordé de mi niñez. Frente a mi casa vivía una señora falluquera que iba a Nogales, Arizona. Traía muchas telas para hacer vestidos y cuando llegaba el camión pasajero y llegaba la Concha Martínez, todas las mujeres iban a ver qué traía para comprar primero. Me acuerdo que llevaba muchas mayonesas Best Food y la gente fascinada comiendo mayonesa americana. El episodio anterior les va a dar contexto de todo esto y ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Tocaron la puerta y mi mamá me dijo: abre, mijito. Y otra vez, ¿no? Y era un toquido así fuerte, con la mano así empuñada, ¿no? El típico ti, así como que no quieren que abra. No, era un toquido fuerte. Abrí la puerta y pude delinear con mi mirada la silueta de un hombre robusto, ¿sí? Alto, traía sombrero, así lo decía el contraluz, y un parado de vaquero sambo. Parado de vaquero sambo, así las puntas de los pies hacia afuera. Y eso es una usanza o es el resultado de andar siempre a caballo, en mula o en burro, ¿sí? Y en la mano tenía un cuchillo que parecía machete curvo. Me acuerdo que cuando lo volteé a ver dije: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y me contesta: ¿dónde está la carne? Y salió mi mamá y le dijo: pásale, Chapo. Para que el Chapo llegara ese día a la casa tuvieron que suceder una serie de cosas previas a esa hora. Y lo que sucedió fue lo siguiente: a las 5 de la mañana se abría la puerta del rastro municipal, ¿sí? El rastro municipal generalmente los rastros municipales en los pueblos están alejados de la ciudad, bueno, de la civilización, porque pues se tiran desechos, corre sangre y hay un proceso que a lo mejor no es tan higiénico para que haya casas alrededor, ¿sí? Entonces, en una loma, en lo alto, casi pegado al Cerrito de la Virgen de Guadalupe, que en todas partes también hay un Cerrito de la Virgen de Guadalupe en México, bueno, y en algunas partes del mundo también, ahí estaba el rastro municipal. Entonces, a las 5 de la mañana se abría el rastro municipal y ahí empezaban las labores de sacrificio. Y había un matancero que era muy popular, el famoso Maleno, ¿sí? Y Maleno era el encargado de hacer todo el proceso de sacrificio, pero su trabajo era remunerado con medio pecho de res. Imagínense. Hacía todo el trabajo y solamente le tocaba de la res medio pecho de res. Y con esto quiero decir que el valor de la carne era mucho. No a lo mejor monetariamente, sino que tanto trabajo era bien recompensado y aceptado con medio pecho de res. Porque no había carne en el pueblo, así como en refrigeradores o en congeladores como hay en los supermercados. No. Entonces, tener un pecho de res en casa para cocinarlo implicaba tener algo de mucho valor y algo muy exclusivo. A las 7 de la mañana, ¿sí? 2 horas después, contra esquina de la iglesia del pueblo, ahí en la capital del mundo, San Pedro la Cueva, estaba la casa de Juanillo. Y Juanillo es un personaje muy importante y que ustedes cuando lo escuchen ahorita van a darse cuenta que hay muchos personajes iguales en otras partes del mundo. Era el típico hacendado, vamos a decirlo así, dueño de casi todas las cabezas de ganados del pueblo, el rico, que mataba cabezas de ganado al por mayor. 1 o 2 por semana, cuando mucho, pues, ¿no? Y él vendía la carne. Entonces, en una mesa, así con hule transparente, estaban las piezas de carne
de la res que se había sacrificado hacía 2 horas. Y se escuchaban cosas como, yo quiero 1 kilo de hígado, para mí dame el bofe. El bofe es esa parte de los pulmones, el esófago, ¿sí? Que se hace un chicharroncito así como crujiente y liviano. Y también es comida de perros. Cabe destacarlo. En algún capítulo anterior debieron haber escuchado una receta con bofe para perros. Y otro decía, Juanillo, apártame el azotillo. Y Juanillo decía siempre, el azotillo no. El azotillo es un producto exclusivo del Chico Todo. Había un personaje en el rastro municipal que era encargado de revisar la oreja, ¿sí? Y de revisar la marca de RAR para ver que nos hubieran robado la vaca, pues, ¿no? O sea, las marcas de RAR que tienen las reses, que es un símbolo que puede ser la firma del ganadero, la letra principal, la letra con el apellido, etcétera, eso le da propiedad, ¿sí? Del animal, ¿sí? Y a veces, en algunos lugares, pues, agarran una vaca por otra, pues, ¿no? Entonces, la marca RAR es lo que identifica. Y Chico Todo era el encargado de decir, ¿es la oreja? Sí, trae, sí, bien, la marca RAR también. Sí, sí es tuya, sí se puede pasar al proceso ahora de sacrificio. Y se llamaba Chico Todo este señor porque era el policía, el del registro civil, el tesorero, el secretario municipal y aparte era el encargado de verificar que todo el proceso de sacrificio se hiciera de manera correcta. El caso es que en ese momento, ya que se repartía todo, ahí llegaba mi papá. Y ahí es donde empieza la historia esta. Llegaba mi papá y pedía siempre pulpa o lomo de res. El lomo es el filete de cabrería, que es delicioso, famoso, suculento y ahorita muy caro. Y ese lomo se transformaba después en una delicia. Ese lomo del rastro pasaba a la casa de Juanillo, de la casa de Juanillo, por las manos de mi papá, llegaba a mi casa. Y cuando ya estaba en mi casa, a las 7:30 más o menos de la mañana, llegaba este señor vaquero, ensombrerado, robusto, con un cuchillo en forma de machete curvo, que era el Chapo. El Chapo entraba a la casa sin hacer aspavientos, muy calladito, atravesaba el pasillo principal, ¿sí? Y yo me acuerdo que lo miraba, porque eso pasó en muchas ocasiones, ni siquiera volteaba a ver a los alrededores, ¿sí? Ya ven que hay de repente un cuadrito, un portarretratos, y la gente solemos ser muy mitoteras, y de que, ay, ese cuadro, ay, el recuerdito de la boda, ¿qué boda fue? Ay, mira, está una virgencita ahí, ay, mira. Pasaba derechito, se salía al patio, y en el patio mi papá ponía 2 burros, no burros de 4, bueno, sí tienen 4 patas. No eran burros de carne y hueso, pues, ¿no? Eran burros de madera. Los burros donde se soportan las tablas, que tienen 4 patas, de hecho, de madera, y encima tienen una sola tabla sostenida por las 4 patas. Y esa tabla papá la forraba con hule para forrar libros, así le decíamos, ¿no? El hule ese transparente que tiene un toquecín como moradito, lila, así que se ve como medio tornasol. Forraba la madera y encima ponía la carne. Llegaba el Chapo con un morral, ¿sí? Agarraba una piedra de afilar, pasaba ese cuchillo curvo que parecía machete y luego, después de pasarlo por la piedra, lo pasaba por la chaira. Pero hacía un ruido casi afinado, ¿sí? Cada vez que deslizaba el cuchillo. Había una regla, nadie podía estar cerca de él, ¿eh? O sea, yo todo eso lo veía detrás de la puerta de la casa. Volteaba así como a ver qué está haciendo. Y de repente veía que la carne empezaba a deslizarse hasta el piso. Colgaba porque empezaba a ser una cecina delgada para transformarla, ¿sí?, en la famosa carne seca que posteriormente se transforma en la carne machaca, que es un producto típico de los sonorenses. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! ¡La! La actividad que acabo de platicar tiene un nombre en los pueblos, ¿sí? Decían, era beneficiar la carne. Vamos a beneficiar la carne. Y había expertos en beneficiar la carne, ¿sí? Y yo creo que esta palabra de beneficiarla estaba asignada así porque no había manera de conservar la carne. Y la manera de traerle un beneficio a la carne, de hacerla buena para la posteridad, era deshidratándola, porque no había refrigeradores. Bueno, en mi tiempo sí. Pero
antes de esto, de donde viene la tradición, era la única manera de comer carne el resto de los días del año cuando las vacas estaban flacas y no se podía sacrificar ganado. Hay muchas personas que hicieron ese trabajo en mi pueblo y ahorita las voy a nombrar, que ya no están con nosotros. Y con ellos también quiero hacer alusión a las muchas personas que han hecho este trabajo a lo largo de años en diferentes comunidades del mundo y que nunca se les ha tomado en cuenta, ¿sí? Personas entre las que caben también cocineras tradicionales, entre las que caben personas que se dedicaban a nixtamalizar, a moler el maíz, a hacer masa, etcétera, y que murieron y nadie les puso un monumento. Nadie se acuerda de ellas, o quizás son pocos los que lo hacen. Y ahorita quiero mencionar a Gume Noriega, Carmela de Chemanuel, Maleno y la Chalía, Eloísa Córdoba, Chico Calles, el Tío Sordo y el Chapo Andrade, que era el último, el que hacía el trabajo de beneficiar la carne en mi casa. Y es que cuando uno conoce el origen de las cosas, ¿sí?, le da sentido a muchas otras cosas en su vida, ¿sí? Si utilizamos una calculadora, y creo que he puesto este ejemplo, una calculadora para sacar cuentas, pero no sabemos sacar cuentas de la manera tradicional o con un ábaco, no vamos a apreciar el trabajo que hace una calculadora, ¿sí? O el bien y la facilidad que nos brinda a nuestra vida una calculadora. Ahora, cuando vamos al supermercado y agarramos una bolsita de machaca, y más si nos las compra nuestra mamá o nuestro papá y ni pagamos lo que cuesta, pues no vamos a saber ni cómo se hizo, ni de dónde vino, y no le vamos a tomar el aprecio, y a lo mejor, en lugar de hacerlo como antes, que le ponían mucha verdura y muchas papas para que rindieran, ahora nosotros la vamos a echar toda junta ahí al plato, pues, ¿no? De eso se trata el saber el origen de las cosas para darle sentido a lo que comemos y darle valor. Y al valor no me refiero a ponerle signo de peso, sino a apreciar lo que contiene el producto respecto al trabajo que llevó a hacerlo. Y para eso sería bueno que hicieran junto conmigo la carne seca, que es la receta que les voy a dar a continuación. ¡Échale queso! ¡Lengua! Lengua larga, la, 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 la. Como niño me tocó ver este proceso en muchas ocasiones, 2 o 3 veces al año, porque mis papás siempre contrataban al Chapo, ¿sí?, para que beneficiara la carne y sacara largas cecinas hechas así con un pulso y una exactitud que toda la carne tenía la misma densidad, el mismo grosor. Era una cosa perfecta. Yo cuando llegué a la escuela de cocina y el maestro, saludos al maestro, no voy a decir el nombre, que me enseñó a abrir una pechuga de pollo y dije, el Chapo me podía haber dado esta clase mejor. Y no estudió. Por eso hay que reconocer a esas personas. Entonces, vamos a empezar. Punto número 1 para hacer carne seca y convertirla en carne machaca. Hay que conseguir pieza que no tenga tanta grasa ni tanto nervio. Pulpa bola, ¿sí?, pulpa negra o lomo. Para que la machaca salga mejor, el lomo, ¿sí? El filete cabrería, pues, ¿no? Entonces hay que comprar el lomo. Ahorita ya es muy fácil porque lo puedes pedir ya hecho una cecina delgada como para hacer milanesa. Lo tienes que salar. Se sala abundantemente, que una capa fina de sal cubra ambos lados de la carne. En aquel tiempo el Chapo utilizaba una batea, que es un cuenco de madera en forma de lanchita, pero así como de metro 20 de largo. Y ahí iba poniendo cecina de carne salada por los lados, la ponía ahí. Luego ponía otra cecina y la salaba por un lado. Y el lado de abajo se pegaba la sal de la cecina de abajo, pues, ¿no? Cecina salada y así iba apilando varias cecinas. Cuando las cecinas ya estaban hechas todas y todas estaban saladas, se pasaba al tendedero. Sí, la carne seca tradicionalmente no se secaba en hornos de convección, ni se secaba tampoco en grandes jaulas con alambre mosquitero, porque ¿saben qué? El alambre mosquitero, ese que hay en las alambreras para que no entren los moscos, no existía, ¿eh? O sea, hace 45 años más o menos el alambre mosquitero no existía. Había el alambre gallinero, donde cabe la cabeza de una gallina, pero no existían alambres para impedir el paso de las moscas hacia una casa. Bueno, entonces, en un alambre de galvanizado, ¿sí? Tiene que ser galvanizado porque los otros alambres se oxidan y el galvanizado no se oxida, entonces la carne está húmeda. El filete que se hizo, la cecina, se cuelga exactamente en medio. Así que cuelgue la mitad hacia un lado y la mitad hacia otro lado, ¿ok? Directo al sol. Y con un palito o
pedazo de carrizo, que era lo que se usaba, se le pone entre un lado y otro para que la carne quede abierta en forma de triángulo, ¿sí? La carne cuelga y con un palito en medio está separada para que quede como en forma de casita de campaña, pues, ¿no? Y ahí se deja secando al sol. La cuestión es que la carne se tiene que estar moviendo. Un día se pone así, colgadita, ¿sí? En la noche se tiene que retirar del tendedero porque no sabes qué gato, perro, pájaro, etcétera, va a aparecer y se la va a llevar. La tienes que quitar y en la mañana siguiente volverla a colgar, pero del lado contrario, ¿sí? Ahora, la parte que estaba hacia afuera va a estar hacia adentro y viceversa. Le pones el palito. Si hay buen sol y aparte fue bueno la persona que benefició la carne, que la hizo cecina, la cecina puede estar lista en 2 días. Mínimo en 2 días. O pueden pasar 4 o 5 días. Cuando la carne está seca, la puedes echar en una caja de cartón, ¿sí? Generalmente se guardaba en una caja de cartón. Tiene que estar seca de tal manera de que se pueda romper casi, sin que haya humedad dentro. Muy seca. Siguiente paso. Esa carne se pone en el asador. Así, parrilla con carbón y se asa. Ya que está asada por ambos lados, que suelta un aroma. Esa carne deshidratada, cuando se asa, suelta un aroma deliciosa. Y ahí usted ya se la puede comer. Así, de las brasas, tomas la cecina. Cabe aclarar, corte comercial. Hay 2 tipos de cecina en Sonora, ¿sí? La cecina del sur del estado, la de Obregón, que es húmeda, no lleva este proceso. Olvídense de esa. Vamos con la que estamos ahorita. Sí, se cierra el corte comercial. No digo que sea mala, es buena la otra. También es que Daniel se está riendo aquí de que así de casi le dice el fuchi. Quítate que ahí te voy. No. Me gustan ambas. Me gusta más la que estoy diciéndoles yo. Volví a quedar en lo mismo, ¿no? Bueno, el caso es que la asan y en cuando está asada la meten a un traste con agua. Sí, así. Para que se humecte de nuevo. La meten, la dejan un ratito ahí, 2-3 minutos, y la pasan a una piedra o molcajete para machacarla. Y ahí le agregan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20,000 dientes de ajo, dependiendo del sabor que ustedes quieran de ajo. Y le empiezan a dar con una piedra. Con la piedra del machacador, del molcajete. Hay para esto unas piedras especializadas, ¿sí? Que se conseguían en los ríos. Es una piedra que tenía un hoyito y se conseguía siempre, así como molcajete, pero una piedra grande. Y siempre se buscaba una piedra que ensamblar exactamente en ese hoyo para poder machacar. No tienen que hacer todo eso, ¿eh? Lo pueden hacer en el picalica, procesador de alimentos, licuadora. Sin embargo, el proceso de machacado entre piedra y piedra es totalmente diferente. Y la carne queda con otra textura completamente diferente. Si ustedes se dan a la tarea, yo sé que a lo mejor no es una receta tan práctica que todo el mundo la vaya a hacer, pero si tienen la inquietud de saber cómo queda una carne seca tradicional, háganla. Porque mucha de la que venden ahorita, el 80% yo creo, no es como la carne machaca seca tradicional que hacían estas personas que mencioné anteriormente y que, como muchos otros cocineros tradicionales, merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y más monumentos que cientos de políticos. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!